caso, de la boca de admisión de la ducha fina hasta la tubería secundaria interceptora. Hubo ramal secundario que está tomando todos estos tres artefactos y lo lleva a la tubería de descarga. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer tramo. Si yo explico este tramo, después va a poder trasladar todo eso a la conexión de cualquier artefacto, al WC, al lavatorio, al lavadero, al lavaplato, etc. Ya se tiene una función ahí como para toda la conexión de los artefactos. Ya, en la PPT, voy a hablar un poquito de la PPT. Aquí yo simplifiqué un poquito el tema de la presentación, así que aquí les pido que esté concentrado para que después lo pueda aplicar de buena manera. Primero se define la tablita que vamos a ver, se aborda el tramo que están analizando, entonces por eso es importante que tenga la vista isométrica, porque así puedo ver todas las alturas que tiene el proyecto alcantarillado, cómo se desarrolla la red en su totalidad. Y luego en la parte aquí de las observaciones, que tengo que poner desde dónde comienza el tramo hasta dónde termina. Entonces, primero defino el nombre del tramo y después la observación yo lo voy definiendo con los conceptos de alcantarillado. Entonces, por ejemplo, aquí el primer tramo, que era el EF, que partía desde, en este caso, desde la tina, ese punto le llamamos la boca de admisión, porque estoy aportando la UEA. Y este punto, en este caso, es la conexión con una tubería secundaria que va bajo el oso. Entonces, aquí yo lo simplifiqué un poquitito, pongan atención. En la PPT está bien enredado, así que yo traté de resumir un poquito estos conceptos. Ya, boca de admisión, ya dijimos que la conexión con los artefactos, esa la vamos a mantener. Descarga, ya conocemos que era la tubería vertical, esa la voy a mantener. Esta que dice aquí, tubería horizontal secundaria, y después aparece tubería secundaria, prácticamente para mí es lo mismo, y con la vertical se puede confundir con descarga. Así que todo eso lo simplifiqué, y después aparece bajo tierra y bajo losa. Así que pongan atención que hay muchos conceptos y traté de resumirlos como lo más importante. Lo que me interesa desde ese punto es que ustedes definen dónde comienza el tramo, dónde termina, dónde comienza y dónde termina. Así de sencillo para no complicar ni enredar mucho ahí la memoria de cálculo. Entonces, dejé solamente boca de admisión, dejé descarga, que es la vertical, dijimos que la boca de admisión es la conexión con artefactos, después dejé tubería secundaria bajo tierra, tubería secundaria bajo losa, ¿ya? Bajo losa a los pisos superiores, bajo tierra cuando se toca ahí abordar bajo un radío. TP, tubería principal, y P de ventilación. Y así de sencillo, no voy a tener ningún problema en especificar los tramos, porque en la PPT estaba muy compleja la parte ahí de tubería secundaria, tenía todo un tema ahí, traté de dejarlo lo más sencillo posible. Entonces, partamos por los tramos. Vayan poniendo atención, el primer tramo me sirve para la conexión con cualquier tipo de artefacto que después aparezca ahí en su proyecto. Entonces, primero tengo el tramo E hasta el F. ¿En qué partida el tramo E? ¿En qué concepto? Entonces teníamos boca de admisión, descarga, boca de admisión, ¿no? Porque ahí está en este caso conectándome con la red. ¿Tengo que escribirlo? No, no lo escriba. Si yo se lo dejé escrito abajo, especial ahí para que lo vaya enlazando. Entonces le digo marzo es igual y marco aquí boca de admisión. ¿Y en qué termina aquí el tramo al F? Tubería principal, secundaria, ventilación, descarga. Secundaria, ¿no? Sí. Y ahí bajo tierra, bajo losa está en segundo piso. Losa. Bajo losa. Bajo losa. La del primer piso bajo tierra, porque van a estar bajo el radial. Entonces, le digo aquí marzo es igual y pinto ahí tubería secundaria bajo losa. Ya, entonces, con eso vamos a definir de manera mucho más sencilla dónde comienza, dónde termina. Dónde comienza, dónde termina, y usted ve qué características tiene ese tramo. Ya, artefacto que descarga en ese tramo, ¿cuál sería? Baño quino, ¿cierto? Un BO. Entonces le digo artefacto de descarga, marzo es igual. Aquí nosotros ya lo teníamos listo. Si fijan, vamos enlazando con el mismo memoria que ya habíamos definido en el paso anterior. Entonces marco ahí BO, enter. Ya, longitud del tramo. Aquí, tíos, en la PPT, los tramos verticales no le pone, en este caso, como la altura. Si usted las quiere agregar, agréguelo. Se lo dejo como opcional. La que más me interesa sí son los tramos horizontales, porque eso lleva pendiente y con eso voy a analizar cuánto va a ir bajando un nivel hacia la conexión con las cámaras. Si quiere agregarlas, como opcional, pero lo ideal igual que siempre las tenga, porque después hay más habilidad, me puede servir para hacer cubicación. Entonces, si yo tengo todos los largos, después llegar a hacer alguna sumatoria, ordenar un poco la tabla y sacar ahí cuántos tuberías o cuántos accesorios quizás voy a necesitar para armar la red. Por ahora lo voy a dejar como opcional, ahí ustedes pueden decir. Ya. Cantidad de VH que te ha puesto una tina, ¿cuánto eran?
¿Cuánta es la UH que aportaba en clase 3? Perdón, clase 1. 3 o no? Sí, 3. Glutamina aportaba 3 UH. Entonces acá vamos traspasando datos, como ya hicimos la primera memoria, vamos enlazando las celdas. Ahí pasa vañotina. Ya, pendiente mínima en ese tramo, ¿lleva pendiente o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá pendiente ese tramo, no? ¿Debería estar ahí cuando estoy moviendo el mouse? ¿Lleva pendiente o no? No, no lleva porque en este caso también hay como un vertical. Entonces, pendiente mínima, ponemos un guión. Diámetro mínimo para una tina, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 50. Ya. Y aquí esta última columna sería, concéntrense por favor, después de comer dulce, concéntrense en la clase. Pendiente, aquí ¿por qué se repite pendiente y diámetro? Porque en estas últimas dos columnas yo voy a poder proponer diámetros comerciales y si quiero adecuar quizás aquí algo del proyecto. Pendiente que vamos a utilizar, nada, porque dijimos que un tramo es vertical. Y el diámetro de la tina, ¿cómo queda mejor en obra? Quedará bien en 50 milímetros, ¿no? ¿Quieren ustedes? ¿Podríamos aumentar o disminuir el diámetro de una tina? No, está bien. ¿Podríamos aumentar en qué diámetro quedaría bueno una tina? En 75. ¿Y qué pasa en obra siempre con las tinas? ¿Cuánto quedan? 50. Ya, generalmente quedan en 75 en clase 1. ¿Por qué? ¿Por qué sería la razón? ¿Cuál se le ocurre a usted? ¿Se llena? ¿Por qué se llena la tina? Generalmente con pelo, si se llena con pelo en la tina. Entonces, para evitar ahí que se tape, en este caso ahí podría proponer, por ejemplo, yo lo voy a definir en 75. Ya, entonces, por una parte, junto con los diámetros mínimos que me están estableciendo el ruido, y con otra parte también entiendo un poquito cómo funciona el artefacto en la vida real, y aquí yo puedo ajustarme y puedo dar el diámetro real en el cual yo voy a proponer. ¿Cuál sería el diámetro que después va a pasar a las planimetrías? Sería este. Este que el de la última columna que usted proponga, es que él se tiene que traspasar a las planimetrías. Ya. Y con eso quiero que ha definido los tramos verticales con la conexión del artefacto. Con eso ahí se repiten todos los conceptos. Vamos al siguiente, que sería el tramo el W y G. Vamos a ver eso porque es el tramo en descarga. Entonces, tramo W y G, que sería este el punto de inicio, y este sería el término, en este caso, del tramo. Entonces, ¿en qué iniciaría el tramo W? ¿Qué estaría iniciando? ¿Ya estaría iniciando como tubería secundaria? Ya, déjeme ver, la PPT igual también extraña, aparece ahí en descarga y después termina en tubería secundaria. Entonces, parte como en la descarga y después aquí termina, aquí se supone que en tubería secundaria. Si usted me pone también después para el ejercicio, que parte ahí en tubería secundaria, también lo pongo como correcto, porque en verdad también estaría partiendo en secundaria y terminaría en descarga. Ya, también, ahí depende de lo que usted me agregue, porque pueden ser como dos opciones en algunos casos. Si calza con alguno, lo pongo como correcto. Ya, por ahora, ¿cómo lo vamos a dejar? Lo vamos a dejar. En descarga lo vamos a modificar un poquito lo del PPT. ¿Sería descarga bajo tierra o bajo losa estaría partiendo? Bajo losa, bien, porque está en el segundo piso y estaría terminando en descarga. ¿Bien? Ahí usted podría haber definido lo mismo, por ejemplo, ya, parto en descarga, esto también podría haber estado bueno, parto en descarga y termino en tubería secundaria, que se supone que es el tramo que va hacia la cámara. Ya, también ahí, si usted me dice termina en tubería secundaria, también se lo considero como bueno. Entonces al final aquí depende de cómo interpreto un poquito el plano. Si entiendo la interpretación, queda bueno, si está dentro de los conceptos que voy a hacer a mí. Ya, y ese sería bajo losa, bajo tierra la última. Bajo tierra. Bajo tierra, porque ahí estamos en el primer piso, que ahí abajo es la. Entonces ahí depende de lo que usted analice, lo que va a interpretar. Ya, artefactos que descargan en esta tubería. ¿Cuáles serían los artefactos que descargan en esta tubería? Todos los que están en el segundo piso. ¿Cuáles serían esos? Ya, bañotina sería un BO. Ya. BO más WC
más LO. Muy bien. Y ahí tendríamos todo lo de... Ya, la longitud no lo puedo sacar porque tengo como imagen, está en vertical. Ahí después ustedes queda como funcionar, por lo ideal es que le agregue el largo ahí de la descarga. Ya, la UH que aporta. Tendríamos que abrir una fórmula y ir sumando lo mismo que ya tenemos. Entonces, más y sumo bañotina más el inodoro más lavatorio, ¿no? ¿Estaríamos bien o no nosotros? Ya, enter. Y ahí me da que tengo 7 VH. Ya, la PPT también viene ahí como 7 VH, estamos en lo correcto. Ya, pendiente mínima para el tramo vertical, ¿aplica o no aplica? No aplica, porque es descarga. Ya, y aquí pongo atención. ¿Cómo determino el diámetro mínimo de la descarga de esta tubería en vertical? Toma esa VH, igual ese dato, lo voy a pintar aquí con otro color. Toma ese dato y va a ir a esta, en verdad pueden ser estas dos tablitas, puede ser horizontal o vertical, dependiendo del plano. ¿Esa tubería era vertical o horizontal? ¿La que estamos analizando? Vertical, porque no descarga. Entonces, ¿cuántas UH teníamos? 7. Entonces, ¿y cuántos pisos? 2. Entonces, edificio de 2 pisos, 7. ¿Es mayor o menor que 18? Es menor, por lo tanto ahí me sirve 18 UH. ¿Cuánto sería el diámetro mínimo de la descarga? 50. Eso solamente por memoria de cálculo, recuerda. Diámetro mínimo 50. Pendiente, dijimos que eso no aplica. Ahí en la cual se me la celda María es cuando ella tiene que proponer. ¿Cuál sería el diámetro que tendría que proponer en esa descarga entonces? Acuérdense que ahora se nos adecuamos a esos diámetros, los que hay escrito en los planes de distancia, que serían 110. ¿Y por qué era la razón? Porque no podemos ir disminuyendo agua hacia abajo en la instalación. Entonces ahí serían 110 milímetros. Entonces ese es el dato que al final después tiene que traspasar, en este caso a la planimetría. ¿Se va entendiendo, cierto? Ya, y me calza también con lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? También me calza con lo que habíamos visto en la totalidad de la descarga ahí en el proyecto. Ya. Con eso, chicos, aquí tienen el tramo para conectar cualquier tipo de artefacto, con eso tienen para poder calcular cualquier tipo de descarga que aparezca en la obra. Me falta el último tramo, que es el GIT, que es una tubería secundaria, ya sea bajo tierra o bajo losa, sería el mismo G. Entonces, anotamos por acá, GIT. Analicemos ya el tramo, fíjense. Ese sería el G y acá estaría el T. Entonces acá estaría tomando la descarga del segundo piso y se suma el medio baño. Estaría el WC, el EO, que es lavatorio, y de ahí se va directo hacia la cámara de inspección. ¿Ya? Que sería esta tubería que está acá. Se va a la descarga, por eso que la descarga viene todo lo del segundo piso, se junta con el WC y el lavatorio y se va en esa tubería directo hacia la cámara de inspección. Y en la T, a ver, aquí estaría la T, ahí estaría recibiendo después el lavatorio, pero el tramo me dice de G hasta T. Después el lavatorio estaría como el tramo T al K, y estaría llegando casi a la cámara de inspección. Ya, entonces hagamos lo siguiente, vamos anotando ahí lo que nos van a pedir. Entonces, ¿en qué estaría partiendo ahí ese tramo en G? ¿En qué característica hay de la red? Ya, podría ser secundaria bajo tierra, sí. ¿Y qué otra opción más tendríamos? En descarga. No losa, porque ya estamos en el primer piso. La losa se supone que iba de los pisos superiores. Ya, entonces, a ver, déjenme ver cómo está en el PPT. El PPT está como en tubería, tiene ahí una sigla rara. Ya, entonces, ¿podría ser en descarga o en tubería secundaria? ¿Les parece? Definamos que sea en descarga. Ya ahí tendremos esas dos opciones. Partimos en descarga y terminamos o avanzamos bajo, en este caso bajo radier, o sea, si bajo radier sería bajo tierra. Entonces más, pues igual, y termino ahí en tubería bajo tierra. Bien, ahí definí donde comienza, donde termina. Ya, artefactos que descarguen en todo ese tramo, ¿cuáles serían? ¿A cuántos WC? ¿2 o 1? ¿Estás seguro? Y aquí tengo el primero, fíjense, ese va a ser descarga y acá tengo el segundo, sería el baño visita, o sea, sería 2 WC. Ya. 2 WC más 2 LO, muy bien. Un veo. ¿Y qué más me falta? Un veo, que era la ducha. Y ahí estamos, ¿no? Por eso tengo todos los artefactos que están dentro de ese tema. Ya, longitud del tramo, no lo tengo
CAS no puedo sacar las medidas, pero esta venía en la PPTA y me dice que el tramo era de 2 metros. Esa después tendría que sacarlo desde la misma vista isométrica, desde la frente y usted hacer cálculo. Vamos a suponer que trabajamos por ahí con el PPTA, 2 metros. Ya, cantidad de UH que aporta. Podría tomar, en este caso, lo que estaba anterior y sumarle el medio baño, ¿no? Entonces, tomo la que estaba en el tramo anterior y ¿qué me estaría faltando sumar? Un WC, muy bien. Y un lavatorio. Y ahí está. Me da una cantidad de 11 UH. Ya ponga atención, vamos a poner aquí otro color para identificar. Entonces, ¿esa tubería era horizontal o vertical? Esta que está acá. Horizontal. Horizontal. ¿Ya? Entonces, vamos al Excel, bajamos la hora de la tablita y dice capacidad de tuberías horizontales. ¿Sería tubería principal o secundaria? Secundaria, ¿no es cierto? Porque la principal solamente era el último tramo, que era el de la cámara de inspección hacia el colector. Entonces, en esta tablita filtro por principal y secundaria y acá realizamos. ¿Cuántas UH tenía? Tenía 11. ¿Cuánto es la pendiente mínima que habíamos dicho en el tramo interno de la clase? ¿Cuánto es la pendiente mínima que vamos a trabajar? 3. Ya, entonces tomo tubería secundaria horizontal, 3% de pendiente y calzamos con la UH. 3 no me sirve, 6 tampoco, 23 me sirve. Sí, porque tenía hasta ¿cuánta UH? 11 UH. Entonces ahora cruzo con el diámetro mínimo. ¿Sería cuánto el diámetro mínimo? 50 según esta tablita. Entonces vamos a anotar. Pendiente mínima, 3%. Diámetro mínimo, 50. Pendiente que yo puedo proponer, por ejemplo, en algunos casos, quizás algunos tramos tienen que tener mayor pendiente para ir conectándose entre cámaras de inspección. Entonces por eso hay un rango de 3 a 15. Entonces eso va a depender ahí del análisis que haga entre cámara y cámara. Por ahora, como es un ejercicio en genérico, voy a poner que barajar el 3%. ¿Y cuánto sería el diámetro que tendría que proponer? Porque dijimos que el 50 es lo mínimo que me pide el RIDA. ¿Cuánta la UH? 110, ¿no es cierto? Porque todavía voy desaguando en este caso las aguas negras del WS. Entonces no puedo disminuir. 110 sería el diámetro mínimo. Entonces ahí tiene para dimensionar, ahí con ese último tramo, tiene para dimensionar cualquier tubería horizontal que vaya bajo tierra, bajo losa. En el otro era para tuberías verticales y la primera era para conexiones con artefactos. Me falta el último. ¿Quién me puede decir qué cosa me falta por dimensionar? Que la principal sería en este caso como el análisis de todo lo que viene dentro de esa descarga y sería al final lo mismo que la que hicimos anterior, solamente que cambiaría la tablita. Sería una tubería horizontal principal. Se hace de la misma manera. ¿Qué me estaría faltando por dimensionar? ¿Cómo? Es que el baño después se resuelve con la misma lógica. Tramos verticales, tramos horizontales. ¿Qué más me falta aquí? No, que ahora sí que no voy a abordar todos los recintos porque no me da el tiempo la clase para dimensionarlo todo. Dimensioné ahí todos los conceptos que nos más importantes. Me falta un concepto importante de todo esto que hemos visto aquí en el resumen. La ventilación. Eso me estaría faltando. Con eso quedamos listos y después para terminar el proyecto. Dijimos que la cantidad de UH totales nos servían para el diámetro de la descarga y aparte para la ventilación, ¿no? Lo había dicho en un comienzo de la clase. Lo vuelvo a repetir. Entonces, baja ahí en este Excel, esto es un anexo de RIDA, y aquí va a hacer lo siguiente. Pongan atención porque hay que usar varios datos. Es sencillo, pero se usan varios datos. ¿Cuánto era el diámetro mínimo de la descarga en vertical que habíamos definido? Pero el diámetro mínimo de la descarga, ¿sí? 50. Siempre ponen diámetros comerciales. ¿Cuánto era? Pero la descarga. 50. 50. Volvamos a la memoria. Ya, aquí está. Diámetro mínimo para la descarga, ¿cuánto era? 100, porque acuérdense que dijimos, quedó definido en base al WC y al artefacto con la descarga mayor. Que eran 100 milímetros. Ya, entonces, ya habíamos definido ese dato. Me dice, diámetro de la tubería de descarga en milímetros. ¿Me sirve 75? No, me tiene que servir en este caso uno de los datos, estamos acá en 100 milímetros, dentro de estos parámetros. Ya, luego, ¿cómo se hace? Tengo que conocer la cantidad de VH totales, ¿cuánto eran? 24. Y luego proponer la ventilación y ver si me da
en este caso de la distancia. Voy a hacer ahí un croquis también para explicar. Entonces, tengo 100 milímetros en la descarga, tengo 24 VH, uno total en la red. Ya, entonces vamos cruzando. 100 en la descarga, 24 VH, y acá estos son los diámetros de la ventilación. Tengo 75, 100, 125, etc. Habíamos definido al inicio de la clase que el mínimo eran 75 milímetros. Entonces, yo voy a proponer, me voy a proponer el diámetro mínimo. Entonces, tengo 100 en la descarga, tengo 24 VH, propongo 75 milímetros mínimos y hago el cruce de los datos. Y este dato dice la longitud máxima de tubería de ventilación. ¿Y eso qué son? Son 60 metros. O sea, esa ventilación puede tener con una altura de 60 metros. ¿Me dará con edificación en el segundo piso, no? Sí. Hagamos un croquis explicativo. Lo más probable, el lógico que me dé, porque una casa no va a tener tanta altura. Vamos a suponer que teníamos 2 pisos, vamos a suponer que la cubierta. Tengo los 2 pisos y ya, vamos a suponer aquí. Vamos a enseñar algo que esté sobredimensionado. Vamos a suponer que aquí tengo 3 metros cada piso y le voy a agregar acá 2 metros a la puerta, siendo exagerado. Entonces, ¿cuánto tengo ahí la cuota total de esa edificación? 8 metros. Entonces, tengo 8 metros. ¿Cuánto tenía que sobrepasar? Vamos a suponer que aquí toca la ventilación. 60. Y aprobado, pasa un poquito la puerta. Vamos a darle 8 metros y medio a todo reventar. Está dentro del rango de los 60 metros, ¿no? Sí. De sobra, los 60 metros estarían por acá. Entonces, máximo, usted podría en este caso definir hasta 60 metros una ventilación en 75 milímetros con una descarga de 100 con 24 VH. Y con eso queda determinado o queda justificada la ventilación en 75 milímetros. Entonces, ahí tienen los 4 tramos más característicos: tramo de artefacto, tramo en descarga, tramo secundario y la ventilación que le acabo de explicar. Recuerde, cruza diámetro de la descarga mínimo, VHs, propone un diámetro y ve cuánto es el largo máximo. Por ejemplo, si hubiera propuesto una ventilación en 100 milímetros, tendría hasta 90 metros. Ya, entonces ahí, más sobredimensionado que el proyecto. Por ahora me basta hasta con 75 y cumplo ahí con bastante rango de diferencia. Bien, tíos. Y con eso terminamos la memoria de cálculo. ¿Consulta hasta acá? ¿No?